¿Qué pasó con Elías? Se lo llevaron. ¿Qué pasó con Enoc? Caminó pues Enoc con el Señor todos los días, 365 años caminó con el Señor. Qué interesante. Y el año tiene 365 días. Caminó pues el Señor con Enoc. Caminaban. Ey, por favor, están escuchando. Caminó pues Enoc, que era séptimo de Adán. Séptimo después de Adán. Caminó 365 años con el Señor. Y llegó un momento en que se hicieron tan amigos que nunca regresó Enoc. ¿Dónde está Enoc? Todavía está caminando con el Señor. ¿Cuántos le aplauden? ¿Y por dónde está caminando? ¿Por dónde está caminando? Mire, cuando el Espíritu Santo cayó, lo que pasa es que nosotros somos una manada de flojos, perezosos, que no buscamos la llenura del Espíritu Santo. Cuando Yeshua les dijo, vayan a Jerusalén y reciban la investidura de poder, me serán testigos a todas las naciones. Escúchame bien, ¿qué pasó en Pentecostés? Se abrió una ventana, se abrió el Shemayim, un soplo recio sopló y bajó la Ruaj HaKodesh y se asentó sobre. ¿Sabe qué se asentó sobre la iglesia? Coberturas. ¿Qué pasaba cuando Pedro pasaba por el lado de los enfermos? ¿Qué pasaba? Se sanaban. ¿Qué pasaba cuando los apóstoles, cuando una persona tocaba el manto de uno de los apóstoles? ¿Y por qué se sanaban? ¿Ah? Oye, ustedes oran por un enfermo y lo matan más rápido. Sí, yo conozco un hermano que dice, cuando va a orar, dice, hermano, yo voy a orar por usted, pero déjeme decirle que yo oré por mi papá hace días y se murió. Voy a orar por usted a ver qué pasa, pero yo tengo un amigo que se murió de lo mismo que tiene usted. Hay hermanos que tienen unción para despachar rápido a la gente y matarlos. ¿Qué nos está pasando a nosotros? ¿Por qué somos tan estériles? Y me voy a incluir ahí porque yo no soy Superman. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de estudiar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mire, papito, que no doblan rodilla. Que no doblan rodilla, les da pereza orar. Quieren que todo lo quieren de mamey, todo lo quieren de gratis. Dice la palabra que estaban orando. Hermano Henry, estaban orando. Dígalo, hermano Henry, bien fuerte. Orando. Yo le hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo nosotros oramos? ¿Cuánto tiempo nosotros oramos? ¿Cómo vamos a abrir los cielos si no oramos? Yo conozco un hermano que ora 3 veces al día, cuando desayuna, cuando almuerza y cuando come. Señor, bendice estos alimentos y bendice a los niños en África. Amén. Eso no es orar, eso es darle gracias al Eterno por la comida. Hay una oración de búsqueda, hay una oración de intercesión, hay una unción de clamor que es para abrir los cielos, para mirar cosas sobrenaturales, para sentir la llenura, para recibir poder, para tener experiencias sobrenaturales, de manera que cuando tú te encuentres con el endemoniado, con el enfermo, con el cautivo, con el oprimido, con el diablo, haya una explosión de poder, porque tú estás conectado con estas coberturas. Mire, Pedro lo metieron a la cárcel, estaba recién lleno del Espíritu Santo, lo metieron a la cárcel, lo metieron preso. ¿Y quién lo sacó de la cárcel? Estamos hablando. ¿Quién sacó a Pedro de la cárcel? ¿Y cómo hizo para sacarlo?
Dice la palabra, ¿qué pasó cuando Pablo y Silas? Hubo un terremoto y se cayeron las cadenas de los que tenían, se cayeron las cadenas de los presos. ¿Quién movió eso? Las familias. Las familias. Dice la palabra que a Pedro lo sacaron por ahí. Cuando se dio cuenta, Pedro estaba en la casa de los apóstoles. Y al otro día Herodes lo iba a mandar a matar. Y cuando tocó Pedro la puerta, dijo, ¿quién es? Dijo, yo soy Kefas. Dijo, uy, no. Dijo, espérate un momento. Porque estaban escondidos. Y de pronto pudo hacer una trampa, pudo haber sido una trampa. Entonces la muchacha fue y le dijo a los otros apóstoles, allá hay un señor que dice que es Kefas, pero a mí me parece que no es Kefas, sino su ángel. ¿Por qué la muchacha dice que Kefas no era Kefas, sino su ángel? No, porque en el judaísmo o en el fariseísmo y en la concepción judía saben que cada sadit tiene una cobertura que se parece a la persona. Por ejemplo, yo he tenido experiencias donde hermanos me dicen, hermano, usted anoche estuvo aquí en la casa y oró por mi hijo y lo sanó. Y yo, ¿cuándo? Hermano, usted, bueno, estoy contando esto para que después no se vayan a volver cazadores de brujas y de gatos negros y de todo, porque hay cosas que uno empieza a hablar y ustedes se vuelven obsesivos. Todo esto hay que manejarlo con sabiduría. Hermano, usted estuvo en mi casa y yo me acuerdo que usted vino y me tocó y yo recibí sanidad. Hermano, en el sueño yo vi que usted vino y me impartió una unción de guerra. Y yo desde ahí empecé a echar fuera demonios. Hay gente que me ha visto a mí que yo llego a sus casas, que yo me acuerdo no he ido a la casa de ninguno, ni tampoco soy brujo para ponerme a ir a la casa de ninguno a viajar en cuerpo astral, porque yo no soy gnóstico ni de esas tonteras. Pero entonces, ¿quién es el que lo sana? Cuando yo digo imparto sanidad, imparto salud, imparto bendición, ¿qué es lo que estoy mandando? La cobertura que está sobre mí. Y la cobertura que está sobre mí llega a los lugares y puede tomar la forma mía para materializarse, pero no necesariamente que yo sea. Es la unción que toma la forma mía para ir a un lugar. Ese es el ángel. Ese es el ángel, esa es la cobertura. ¿Qué dijo la muchacha? Dijo, yo creo que ese no es Pedro. Yo creo que es su ángel el que está ahí. ¿Me está entendiendo? La cobertura se parece a usted. La cobertura es espiritual. El ángel es espiritual, pero como se familiariza mucho con usted, me hago entender, se adhiere a usted, forma parte de usted. Entonces, ¿qué pasa cuando le llevan un pañuelo suyo a una persona? ¿Qué pasa cuando le llevan, por ejemplo, yo estoy tomando este café, yo lo bendigo, Señor, yo bendigo este café en el nombre de Yeshua, y me tomo el café, ¿no? Resulta que vino alguien que tiene un trabajo de brujería y se tomó el café mío y ¡blah! Le salieron los demonios. ¿Quién fue el que lo sanó el café? La cobertura del rabino que está en todo lo que toca, porque la cobertura se adhiere a tu vida. La cobertura forma parte de tu vida. Lo mismo pasa con los demonios. Los demonios se adhieren como la lepra también. Y una persona mala también tiene una transferencia espiritual, que lo de ella es tan fuerte que al tener algo de esa persona transfiere lo que esa persona tiene, un hechizo, un embrujo, una porquería, un trabajo, porque eso es lo que se llama transferencia espiritual. ¿Cuántos le alaban? Yo me acuerdo una vez que hay tantas experiencias, lo que pasa es que yo no soy muy farandulero. A mí me gusta que ustedes se enamoren de la palabra
y no de las señales. Pero si fuera yo por ponerlos a ustedes a creer en fetiches y a darle importancia a lo sobrenatural, no se puede muchas veces, porque a veces hay gente que es loca, que uno no le puede contar cosas sobrenaturales porque se chiflan. Entonces yo prefiero ser mesurado con mis testimonios personales e impartir más la palabra para no impresionarlos demasiado, que se enamoren más de la palabra. Pero cuando yo empecé el ministerio, yo le daba mucha importancia a las señales porque eran menos maduro que ahora. Ahora me dedico más a que tengan la enseñanza, que tengan los libros, que tengan la palabra, porque si uno mueve la unción y no tiene enseñanza es otro problema, la gente se vuelve loca, porque no tienen los pies sobre la tierra, y lo que pone los pies sobre la tierra es la palabra. Y he estado en campañas y había una señora por allá que no la podían, tiraba patas, puño con fu, mordía de todo, no la podían controlar. Y yo me quité una bota que tenía desde el altar, me quité una bota tejana que cargaba y se la lancé a la vieja y le dije, sé libre. Y cuando la bota le cayó encima, la vieja vomitó y fue libre. ¿Aló? ¿Quién la libertó? ¿La pecueca del rabino, la bota? ¿Qué fue lo que liberó a la vieja? La cobertura. ¿Me hago entender? Cuando tú me traes aceite, cuando tú me traes aceite y yo mando la palabra en el aceite, ¿qué es lo que estoy transfiriendo? Cobertura. ¿De qué estamos hablando? ¿Y qué es cobertura? Cobertura es lo que el Señor te asigna para hacer un trabajo. Hay algunos que quieren hacer don de milagros, pero no son llamados para eso. Irán a hacer milagros uno que otro, porque el Señor honra a los que le honran. Pero hay gente que tiene llamado para hacer milagros y no tienen tanto problema para hacer un milagro, porque tienen esa unción. Yo no tengo mucho problema para echar fuera un demonio, pero hay gente que sí los echa fuera, pero con trabajo, porque no tienen esa unción genuina. Hay personas que para predicar, no predican, porque no tienen el don de la palabra. El Señor a mí me ha dado el don de enseñar, de desglosar, de explicar, de regañar, de corregir, de instruir, de manera que hasta por un teterao de mute les meto la Biblia para que la entiendan. Hay personas que no lo pueden hacer porque no tienen ese don. Hay personas que no pueden exhortar. Yo los exhorto a ustedes y ustedes nunca se ofenden conmigo, pero los exhorta a Giancarlos y no se lo aguantan porque él no es su rabino. Porque los profetas exhortamos. ¿Quién es el que tiene el don de la exhortación? El profeta. ¿Me hago entender? El pastor consuela. Por eso los pastores son más consoladores. Y hay gente que es maleducada, que todo el tiempo ha sido formada por pastores y nunca por profetas. Entonces son añoñados, porque todo el tiempo están esperando que los consienten, que los visiten, que los acaricien. ¿Qué es que usted no tiene misericordia de mí? El profeta no, el profeta dice, arrepiéntete, sal del pecado, tú puedes triunfar. El pastor dice, mi hija, mi amor, le pasa la mano, la soba. ¿Aló? ¿Me hago entender? El profeta te dice las cosas del frente, el pastor te da 25,000 vueltas para decirte una cosa, porque es más cuidadoso, tiene más tacto, es más mesurado. No, el profeta te da un solo riendazo. ¿Aló? ¿Me está comprendiendo? Porque es frentero, porque ese es su don, romper, consolar, edificar y redarguir a la iglesia. En cambio el pastor lo que hace es ¿qué? Pastorear y consolar. Estamos hablando de las familias, estamos hablando de las coberturas. Usted no solamente tiene a Jesucristo, usted no solamente tiene a Yeshua HaMashiach, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador para ser un tonto en la iglesia con la Biblia bajo el brazo. Tengo a Jesucristo. No, fuera de Jesucristo usted tiene coberturas, usted tiene dones, usted tiene talentos, usted tiene
algo para ser protagónico en el reino y no venir a calentar la nalga ahí en esa silla que la va a derretir con el calor de la nalga. ¿Me está comprendiendo? Yo quiero que el Espíritu Santo se mueva sobre ustedes y los despierte para que cada uno sepa a qué ha sido llamado y cuál es su papel y función en el reino. ¿Cuántos le alaban?